misma. Buenos días. Le damos la bienvenida a todos los participantes al cuarto taller nacional de enseñanza de la biología. En el marco de este evento, le vamos a ofrecer el doctor Jorge Lázaro Hernández Mujica y la doctora Josefa Banasco Mentero una conferencia sobre la ciencia del profesor de biología, la didáctica de la biología y algunas reflexiones sobre las exigencias actuales. Tiene como objetivo esta actividad caracterizar la didáctica de la biología como la ciencia del profesor de biología y algunas reflexiones sobre las exigencias actuales. En este sentido se abordarán 4 temas fundamentales: hacia un concepto de ciencia, la didáctica general y la didáctica de la biología como ciencias pedagógicas, la didáctica de la biología y su importancia en el desempeño del profesor de biología y algunas reflexiones sobre las exigencias actuales. El primer tema será abordado por mí y el segundo al cuarto será abordado por el doctor Jorge Lázaro Hernández. Hemos considerado oportuno incluir el tema 1 hacia un concepto de ciencia, por la importancia que tiene la ciencia en nuestra labor como profesor. De ahí que es importante que todo profesor conozca cómo surgió la ciencia, cuándo surgió la ciencia y qué es la ciencia. Seguramente muchos se han hecho estas preguntas, pero también estoy convencida de que otros no se han realizado. Por tanto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo general de cada uno de estos aspectos, pero lo fundamental es promover en ustedes la inquietud de que puedan indagar en estos aspectos de gran importancia para comprender mejor la enseñanza de la biología. ¿Cómo surgió la ciencia? La ciencia surgió como un sistema de actividades en la época de la comunidad primitiva. Cuando se había acumulado un sinnúmero de conocimiento que pudo ser comprobado en la práctica. O sea que la propia actividad de cuando el hombre surge como ser social, comienza a surgir la ciencia. Por supuesto que en esa época tan remota de la comunidad primitiva no se podía hablar de ciencia, sino de elementos, de nociones que podían surgir posteriormente la ciencia, porque no se puede hablar de ciencia si no ha sido comprobada en la práctica. Por tanto, se dice que surgió precisamente posteriormente y nosotros vamos a analizar y ustedes deben valorar en su ciencia estos 2 aspectos fundamentales. De ahí que analizaremos algunas definiciones del concepto de ciencia, pero vamos a partir de nuestro comandante jefe cuando expresó: en el análisis de cualquier problema hay que acudir a la ciencia. Es decir, que no se puede trabajar como profesor si no acudimos a la ciencia. ¿Y cuál es nuestra ciencia? Bueno, la biología es nuestra ciencia. Por tanto, planteó que la salvación está en la ciencia. Es decir, que cada día nos estaba invitando a que nosotros profundicemos sobre los problemas de la ciencia. De ahí que no podemos dejar de tener en cuenta la definición que dio José Martí sobre ciencia como el conjunto de conocimientos humanos aplicables a un orden de objetos íntimos y particularmente relacionados entre sí. Yo quiero decirle que muchísimos son las definiciones de ciencia. Solo hemos traído algunas definiciones para moverle el pensamiento científico a ustedes y también motivarlos a que busquen otros conceptos y elijan con cuál van a trabajar. La ciencia, un polifacético fenómeno social. Un sistema de conocimiento que sintetiza la práctica, es obtenida de ella y comprobada por ella. A mí particularmente me gusta muchísimo este concepto de ciencia, porque no hay ciencia si no ha sido comprobada en la práctica. Conocimiento fijado en determinados sistemas de signos estructurados de acuerdo con reglas exactas. Según Miera Macedo, un cuerpo de conocimientos que se desarrolla en el marco de unas teorías que dirigen la investigación de los científicos. Teorías en perpetua revisión y reconstrucción. Esto es importante. No hay una ciencia estática.
forma de solucionar problemas que concede importancia a la emisión de hipótesis y su contratación. Tenemos la definición dada por Bernal. Bernal hace un estudio muy profundo sobre la ciencia y considera la ciencia como método, como institución social, como una tradición acumulativa de conocimiento, una de las influencias más poderosas en la elaboración de creencias y actitudes. Es decir, que Bernal hace un análisis muy profundo sobre la definición del concepto de ciencia. Según la ciencia es esencialmente una manera de pensar. Hemos hecho un esbozo muy sintético sobre la ciencia. Creo que lo fundamental es que nosotros sepamos que sin la ciencia nosotros no podemos avanzar en la enseñanza de la biología. Y los exhorto a todos ustedes que busquen e indaguen cuándo surgió la biología como ciencia, fíjense. Pero no la biología, cuándo surgió el término biología y quiénes propusieron el término biología. Y esto puede ser también, si existe algún profesor de química, un profesor de geografía en este evento, que sencillamente también busque cuándo surgió el término. Una cosa es que el término haya surgido y otra cosa es que se puede hablar de la biología como ciencia, que son dos cosas diferentes. Y teniendo en cuenta las diferentes definiciones, así utilizaremos la ciencia para poder trabajar exitosamente. Y parejamente con todo lo relacionado con la ciencia, es bueno que nosotros sepamos también el concepto de científico, cuándo surgió este término de científico. El término científico fue utilizado por primera vez en el 1833, siglo XIX, en una reunión de la Asociación Británica en la que analizaban el avance de la ciencia y se utilizó para referirse a los allí presentes, es decir, a los que ya estaban indagando aspectos de gran importancia en diferentes ramas del saber científico. Los exhorto a profundizar en qué importancia tiene la ciencia para nuestro trabajo como profesor de biología. Y le damos la palabra al doctor Jorge Lázaro Hernández Mojica para que aborde el segundo tema sobre la didáctica general. Bien. Buenas, la doctora Josefa Banascua ha estado hablando sobre la biología como ciencia. Yo voy a abordar la ciencia, pero la didáctica de la biología y la didáctica general como ciencia, no la biología como ciencia, o sea, como biología, como ciencias naturales. O sea, porque, por eso este tema 2 es la didáctica general y la didáctica de la biología como ciencia pedagógica. En primer lugar, ver que dentro de la ciencia de la educación, el núcleo central está en la ciencia pedagógica, que cuenta con un sistema teórico y un sistema metodológico. Y dentro de la ciencia pedagógica, la didáctica ocupa un lugar fundamental, con su objeto, sistema categorial, leyes, principios, métodos de investigación y relaciones con otras ciencias. El padre de la didáctica ha sido Juan Amos Comenius, autor del libro Didáctica Magna, que lo exhorto, ese libro está en español, es una joya que todo profesor debe consultar. Didáctica viene del griego didáctica, o sea, yo enseño. Por lo tanto, etimológicamente significa arte de enseñar. Pero ahora actualmente se considera la didáctica general la disciplina pedagógica que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado. La didáctica cuenta con un cuerpo de leyes y principios. Dentro de las leyes está la unidad entre el proceso social y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la unidad entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, método, objetivo, contenido. Quiero precisar la primera ley, que tiene que haber una unidad muy estrecha entre el proceso social que impera en el país y el proceso de enseñanza. Por eso, las leyes no tienen carácter partidista. Ahora, los principios son de la relación de leyes y objetivos y sí tienen carácter partidista dada por los objetivos.
un sistema de principios didácticos, este que presentamos a continuación, que todo el mundo tiene que haber consultado. Ahora, la didáctica general tiene relaciones con otras ciencias, bien, tanto ciencias pedagógicas como ciencias no pedagógicas, y cuenta con un sistema teórico y un sistema metodológico. Ahora, si la didáctica general se considera una ciencia, constituye una ciencia social o una ciencia natural. Y hemos traído este esquema para demostrar que es una ciencia social, porque si la didáctica general es una ciencia pedagógica, las ciencias pedagógicas son ciencias de educación y las ciencias de educación son ciencias sociales, por lo tanto, la didáctica es una ciencia social. O sea, que el profesor trabaja con ciencias sociales. ¿Contamos solamente con una didáctica? No. Tenemos la didáctica general, que hemos estado hablando hasta ahora, didácticas particulares, por ejemplo, la didáctica de las ciencias naturales, didáctica de la ciencia, y las didácticas especiales como didáctica de la biología, didáctica de la física, didáctica de la química. Ahora, anteriormente, la relación de didáctica general con las didácticas especiales se concebía sobre la base de la dialéctica de lo general a lo particular, pero actualmente no es así. Se considera que la labor generalizadora de la didáctica general solo es posible sobre la base de los aportes de la didáctica especial. Esto es fundamental. Ahora, antes se concebían las didácticas especiales son un sentido de metodología de las distintas disciplinas. Hoy no es así. Se considera con un elevado rango de didácticas especiales. Estas didácticas descubren las regularidades de la determinación del contenido, de los métodos y la forma de organización. Incluyen los problemas educativos que se originan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hasta ahí el segundo tema. Ya vamos a entrar en la didáctica de la biología y su importancia en el desempeño del profesor de biología. ¿En qué consiste la didáctica de biología? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es la ciencia del profesor de biología? ¿El profesor de biología es un trabajador de las ciencias sociales o de las ciencias naturales? Y una definición que hemos publicado en el libro Didáctica de la Biología define a la didáctica de la biología como la ciencia que estudia el sistema del proceso docente educativo condicionado a las particularidades de la biología. ¿Por qué constituye una ciencia pedagógica? Tiene un objeto especial de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado de la biología, cuenta con un sistema aunque incipiente de definiciones, términos y clasificaciones, ha alcanzado y continúa alcanzando un desarrollo ascendente de su teoría, tiene regularidades descubiertas que vamos a hablar a continuación, ocupa un determinado lugar en el seno de la ciencia pedagógica y utiliza, no es que tenga propio, utiliza métodos de investigación pedagógica. Algunas figuras cimeras de la didáctica de la biología en Cuba son José Francisco Vélez González, Rosa María Angulo Díaz Canel, Ramona Fernández González y Mario Emilio Diego Llanos. ¿Cuáles son las tareas principales de esta didáctica? Investigación de las regularidades de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que vamos a hablar seguidamente, determinación de los objetivos del proceso, selección, estructuración y preparación metodológica y contenido, desarrollo de la base material de estudio, elaboración de criterios y métodos de evaluación de los contenidos, tanto de conocimiento como habilidades, determinación de la contribución del proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología a la educación de los alumnos. Por ende, contribuye a la organización óptima del proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología. Algunas regularidades que ha descubierto la didáctica biológica, que decíamos anteriormente. Una de ellas es los conocimientos descubiertos por la ciencia biológica se sintetizan en núcleos no de contenido como generalizaciones esenciales y así se debe estructurar el contenido de esta disciplina. Son lo que nosotros conocemos, los profesores de biología, como ideas rectoras, conceptos principales, conceptos secundarios. La formación y el desarrollo consciente y sólido de conocimiento de la habilidad se llevan a cabo por medio de un proceso gradual, no por saltos. El contenido desempeña una función decisiva y correspondiente con este están la forma y los métodos de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina tiene un carácter íntegro y sistemático y por tanto así debe ser estudiado. Y la biología debe implicar fundamental elemento educativo. Ahora, ¿qué permite al profesor esta didáctica? Determinar la accesibilidad del contenido propuesto y en qué sucesión desarrollarlo. Concebir cómo lograr una asimilación sólida de contenido por parte de los alumnos y que tenga una estrecha relación entre los conocimientos y la habilidad. Seleccionar los métodos, las técnicas, los procedimientos, los medios adecuados y cómo combinarlos. Determinar qué relación con la vida, el trabajo y la construcción socialista se debe establecer durante el estudio de estos contenidos
y concebir, planificar y desarrollar la formación de convicciones, valores y sentimientos a medida que se daba el contenido. Algunas fuentes de investigación de la didáctica de la biología son estas que muestro a continuación, que no voy a leer. El último tema, que lo hemos, por su importancia, lo hemos incorporado en nuestra exposición, son algunas reflexiones sobre la ciencia actual, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología, que lo tiene que estudiar todo profesor. Aquí son algunos de ellos, que vamos a hablar después. Aquí hay 4 y hay otras 3 más, son 7. Voy a empezar por la primera. El desarrollo de la actividad cognitiva productiva. Partamos en principio de una cita de nuestro Félix Varela Morales. Nuestras escuelas están bien lejos de enseñar a los jóvenes los verdaderos elementos de pensar. Y Luis Caballero dijo, no se caen pelo que nosotros tratemos de prescribir literalmente el cultivo de la memoria. Lo que queremos evitar es que se efectúe el menoscabo de las demás facultades intelectuales. A partir de eso, bueno, entonces, ¿qué es actividad? Es aquellos procesos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad adoptando determinadas actitudes ante esta. No es una reacción ni un conjunto de reacciones. En forma de actividad ocurre la relación sujeto-sujeto, a diferencia de la relación sujeto-sujeto, que es la comunicación, gracias a la cual se origina el reflejo psíquico que media en esta interacción. Si estamos hablando de actividad cognitiva, ¿qué es la actividad cognitiva? No, la actividad puede reflejarse de 2 formas, práctica y espiritual. Dentro de la espiritual está la actividad cognitiva. Según Viviana González Maura, es el proceso de penetración gradual en la esencia del objeto del fenómeno. Es el movimiento del conocido hacia el conocimiento más completo y exacto. El conocimiento de las particularidades generales y esenciales de los objetos y fenómenos de los vínculos entre ellos. Entonces, hay 2 tipos de actividad cognitiva, la reproductiva y la productiva. La actividad reproductiva, que es muy valiosa, prepara las condiciones para ir transitando hacia la actividad cognitiva productiva. Y la actividad cognitiva productiva es caracterizada por la capacidad del sujeto de asimilar, transformar y aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones de manera independiente y original, teniendo en cuenta su vivencia y las características de su personalidad. Hay autores, por su importancia, que le denominan actividad cognitiva creadora. ¿Cómo desarrollarla? Hay distintas vías. Nosotros, en el material que ustedes tienen escrito, hemos desarrollado 5. Los tienen ahí. Nosotros, seguidamente, voy a referirme a la enseñanza problemática y partir, si la enseñanza problemática se basa en la contradicción, ¿qué dijo Lenin? La contradicción es la raíz de todo movimiento de vitalidad. Solo aquello que contiene una contradicción se mueve, sin un impulso y una actividad. Y entonces enseñanza polémica la definimos como un tipo de enseñanza por contradicciones o contrariedades, que cuenta con un cuerpo de categorías y de métodos que se observan aquí. Otra reflexión es la transposición didáctica, que consiste en la labor que transforma un objeto de la ciencia biológica en un contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es básico. La tercera reflexión es la relación de lo teórico con lo práctico experimental. Partamos de una cita de Enrique José Barona. Pero a nuestros alumnos convenía leer menos, observar más, comparar más, meditar más, experimentar más, en una palabra, interrogar más a la naturaleza que oír al maestro. Entonces, su concepción está dividida aquí: desarrollar y favorecer una actitud de curiosidad e investigación, propiciar la comprensión del hombre como un organismo viviente de su lugar en la naturaleza, fomentar una comprensión de la biodiversidad, así como de la unidad y la diversidad de los seres vivos, promover respeto y sentimiento hacia todas las formas de vida, enseñar el arte, entre comillas, de planificar investigaciones científicas, formular preguntas, diseñar experimentos y desarrollar el método crítico para la demostración. En cualquier caso, la indagación les exige pensar sobre lo que saben, por qué lo saben y cómo llegan a saberlo. ¿Qué abarca el trabajo teórico experimental? Observación y descripción de objetos y procesos y fenómenos, establecer hipótesis, planificación y realizar experimentos, describir los resultados, elaboración de esquemas, tablas y gráficos, análisis de resultados, redacción de construcciones y comunicación de los resultados. Además, observación y creación, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, colecciones de organismos, parte de estos, como insectos, moluscos,
entre otros, fundamentalmente de especies autóctonas y endémicas del país, provincia y localidad. Con este y otros elementos se puede desarrollar una efectiva educación ambiental, así como una efectiva educación en el valor patriotismo. El enriquecimiento de los recursos didácticos con el empleo de la nueva tecnología. Ha habido un impacto de la tecnología en informática y en comunicaciones. Aunque en el material, como dije anteriormente, el material que ustedes tienen está ampliado, aquí hicimos una síntesis. Modificaciones en la forma tradicional de enseñar, prepara a los alumnos y profesores a adaptarse de manera rápida y efectiva con un mínimo de gasto de recursos humanos y materiales. Entre las claves fundamentales para el éxito está lograr que el aprendizaje se convierta en un proceso natural y permanente entre alumnos y profesores. Otra de las reflexiones que hemos incluido es la inclusión de estudios científicos que revelen la influencia mutua entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en el siglo en que estamos. Estudios científicos tienen aparejado una necesidad de profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué? En la historia de la evolución del conocimiento científico y sus protagonistas, fundamentalmente cubanos, por ejemplo, Finlay, Poe, y necesidad del trabajo colectivo de la comunidad científica para dar solución a los problemas globales del mundo contemporáneo. Además, se debe continuar el trabajo en la estructuración de contenido con diferentes enfoques, por nivel de operación de la materia, según enfoque evolutivo y según los diferentes sistemas de clasificación como reinos y dominios. La penúltima reflexión es la formación y el desarrollo de las posiciones correctas ante la vida, a partir de estudios relacionados con la bioética, el medio ambiente y la salud. Se debe seguir una metodología que por medio del desarrollo de la actividad cognitiva productiva, esto enfatizo, tiene que ser con la actividad cognitiva productiva, se logra la educación bioética, con un enfoque reflexivo, dialógico y sustentado en dilemas bioéticos. La inclusión de contenidos procedimentales como elemento enriquecedor del currículo de la biología. Todos debemos saber que toda personalidad tiene dos funciones de esfera fundamentales, la motivacional afectiva y la cognitiva instrumental. Me voy a detener en la cognitiva instrumental y dentro de esta, la instrumentación ejecutora, que por medio de ella se manifiesta la ejecución de la actuación humana y en su estructura presenta en unidad acciones, habilidades y capacidades, entre las otras instrumentaciones y resultados de sus relaciones. Es tan importante los procedimientos que desarrollamos con los alumnos, que es parte del contenido, forma sistema de conocimiento y sistema de hábitos y habilidades. En la clase de biología se debe trabajar, y actualmente en la tercera etapa de funcionamiento, sostenidamente los contenidos procedimentales. Nosotros no estamos de acuerdo con la tendencia de la competencia y los participantes pueden consultar en el material escrito. Es importante que nosotros hemos puesto muy sintéticamente, todo esto está bien desarrollado en un material escrito que ustedes deben haber recibido. A partir de todo lo que hemos expuesto hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. La didáctica de la biología constituye la ciencia del proceso de biología. Esa es la ciencia, porque pertenece a este docente de las herramientas indispensables para, por medio de una vía científica, formar a las nuevas generaciones éticamente y con el necesario dominio de los contenidos biológicos para su desempeño en la vida de su futura vida social. Muchas gracias. ¿Cuánto nos llevamos? Hay que ver.